Bienvenidos, esto es Radio Sefarad. Estas son las noticias y empezamos como siempre con los titulares de hoy. Netanyahu extiende la prohibición de visitar el Monte del Templo o explanada de las mezquitas a todos los diputados. Israel exige a Facebook y YouTube la retirada de vídeos que incitan a la violencia y muerte contra israelíes. Según Estados Unidos, el 90% de los objetivos de Rusia en Siria no son yihadistas, sino opositores. Y el FBI frustra una operación de venta de material nuclear a Daesh. Son las noticias que hemos preparado para hoy y en el comentario Jorge. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego, como siempre, Raquel con la agenda cultural, pero empezamos en Israel, claro. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu extendió la prohibición de visitar el Monte del Templo o la explanada de las mezquitas de Jerusalén a todos los diputados tras prohibirlo el día anterior solo a los parlamentarios judíos en respuesta a las presiones de varios ministros de su partido. Se trata de una decisión para enfriar los ánimos en torno a esa zona que musulmanes y judíos consideran sagrada y que ha sido el epicentro de la ola de violencia que sacude la región este último mes. La nueva decisión fue criticada por diputados y ministros nacionalistas que se han quejado que de hacerlo debe ser para todos por igual. Al respecto, el ministro para Asuntos de Jerusalén, Zeev Elkin, declaró: no puede tolerarse que los únicos que puedan subir sean los diputados árabes, que son los mayores incitadores contra el Estado de Israel. Sí, Jordi, yo creo que en este caso, pues mis comentarios sobran. O sea, el comentario hubiera venido si hubiera estado solamente en la primera parte, que Netanyahu prohibía a los diputados judíos subir al Monte del Templo para no crear tensiones tal. Ahora que está prohibido para todos, me parece que es una medida correcta, ecuánime, y para que se enfríen los ánimos, y ya se ha dicho todo lo que tiene que decirse, y es momento de no echar más leña al fuego. Seguimos hablando del gobierno de Israel, que ha exigido a Facebook y YouTube que no permitan la difusión de vídeos de incitación a la violencia contra israelíes, después de que varios de ellos hayan sido colgados en sus plataformas estos últimos días de escalada de violencia en la zona. Según señala, el uso de estas plataformas por los palestinos incita en algunos casos al odio hacia los judíos y al derramamiento de sangre. Es el caso de al menos 2 vídeos en los que se ve a palestinos asesinando a israelíes con claros distintivos judíos, uno de ellos sobre el ataque en el que este jueves pasado perdió la vida un matrimonio delante de sus hijos, y el otro una recreación de un apuñalamiento. La policía ha destacado dentro y en los alrededores de la ciudad de Jerusalén más de 3.500 agentes hasta que disminuya la tensión. Y otra vez en el mismo clima, el comentario va a ser enfriar la tensión, enfriar los ánimos, y por eso nos unimos a esta petición, porque yo he visto algunos de estos vídeos en Facebook y la verdad que no entiendo cómo no fueron retirados de inmediato. Es como una parodia, o sea, que son gente que hace como que hay una gente sentada en la calle, en una calle árabe, pasan 2 disfrazados de judíos, así un poco chabacaneros, y se ve que y el hombre se aprovecha y saca el cuchillo y muestran cómo lo degüellan con efectos de sangre, etcétera, etcétera. O sea, te está mostrando cómo matar a la gente. Eso es incitación, ya no es provocación, no sé qué. Esto es como decir sexo explícito. Esto es terrorismo explícito puro y duro. Y digo que hay que enfriar los ánimos porque me imagino que mucha gente, especialmente gente que está cercana a las víctimas que fueron atacadas estos días, lo que quieren es una respuesta. Pero ese es el juego que quieren los palestinos. Los palestinos están en el momento más bajo de toda su historia reciente, porque tampoco tienen una historia que no sea la reciente, ¿no? Pero en estos últimos meses han dejado de ser protagonistas. Ya a nadie le interesa lo que pasa con los palestinos, entre otras cosas, porque aparte de demostrar que son mentirosos y que sus historias no son creíbles, pues se ha demostrado de que el problema de Oriente Próximo no era el enfrentamiento de palestinos e israelíes, sino la corrupción, la tiranía, los enfrentamientos tribales y religiosos dentro del propio mundo árabe y musulmán, que son los que han creado este mega conflicto, esta guerra civil musulmana, cuyo epicentro está en Siria, etcétera, etcétera.
Entonces, lo que pretenden los líderes palestinos en este momento para salvar sus muebles y no caer en la inopia, que no es una inopia, vamos, el problema no es que caigan y que nadie se acuerde de ellos, sino el problema es que deje de fluir el dinero como fluía hasta ahora, ¿eh? Entonces necesitan convertirse nuevamente en víctimas mediáticas y están tratando de hacer provocaciones como estas, están incitando a que la gente haga este tipo de actos cada vez más visibles, cada vez más salvajes, para que Israel no pueda soportar más y adopte medidas drásticas. Pero a pesar de lo que la gente piensa y de lo cómo es considerado, por ejemplo, Netanyahu en la prensa internacional, está jugando un papel de muy moderado respecto a la sociedad israelí. Hay que saber cómo se puede aguantar que todos los días te estén acuchillando gente por la calle. O sea, no estamos hablando de atentados que están organizados, que se puedan evitar persiguiendo a las células, no. Cualquiera, y cuando digo cualquiera es cualquiera, el vecino, el que tú le compraste el pan durante 30 días y que de pronto de un día para otro ha cambiado su forma de pensar y sale con un cuchillo y te degüella a ti y te degüella a tus hijos y si por supuesto tú llevas un arma te la va a quitar y te va a tratar de rematar a todos los que hayan alrededor. Ese es el juego que quieren jugar los palestinos y no hay que dejar jugárselo. Hay que congelar la situación, enfriar los ánimos y no dejar que esto derive en una onda, en una escalada interna que solamente va a propiciar la llegada de más violencia a la zona. Seguimos. Más del 90% de los ataques aéreos lanzados por Rusia en Siria desde la semana pasada no han sido dirigidos contra Daesh o grupos afiliados a Al-Qaeda, sino contra grupos opositores del régimen de Al-Assad, según informó el Departamento de Estado de Estados Unidos. El Kremlin niega que eso sea así y el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, aseguró que los bombardeos de su país en Siria tienen como único objetivo a yihadistas que son exactamente los mismos que los de Estados Unidos y sus aliados. Rusia dio hoy un paso más y ha lanzado misiles de crucero desde buques de guerra en aguas del Mar Caspio. Putin anunció que las fuerzas aéreas rusas van a sincronizar de ahora en adelante sus operaciones de bombardeos de posiciones de Daesh con la ofensiva terrestre que está lanzando el ejército sirio en el centro del país contra los grupos yihadistas. Bueno, la implicación de Rusia en Siria está clarísima. Estaba clarísimo que estos ataques estaban lanzados contra la oposición, solamente que John Kerry hace 2 o 3 días, se recuerda que dijo, todavía no lo hemos comprobado, si se comprobara sería gravísimo. Este es otro como Abu Mazen, como Mahmoud Abbas, sería gravísimo. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué ha hecho Obama? Absolutamente nada. ¿Qué ha hecho la OTAN? ¿Qué pasó? Que los rusos, para bombardear a los opositores a Al-Assad, está sobrevolando el espacio aéreo turco. Está sobrevolando, y entonces los turcos forman parte de la OTAN y los turcos han presionado y la OTAN dijeron, uy, ojo, que vamos a desplegar en la zona 40.000 efectivos de intervención rápida. Y los rusos, ¿sabes? Eso le hace cosquillas como una plumita a un elefante. Que son 40.000 efectivos en la frontera, que saben que no van a entrar jamás de los jamases. La OTAN se va a implicar en una operación de iniciativa propia. En todo caso, podrían responder si son atacados. Pero Rusia sabe a qué está jugando. Putin sabe jugar muy bien a esto y la mejor demostración es lo que pasa en Ucrania. Él se quedó Crimea y se quedó con la zona oriental de Ucrania y todo el mundo protesta y le da sanciones, pero él ahí está Rusia y ahí está en Georgia y ahí está en Abjasia y en todas las zonas ocupadas que les da la gana y está recuperando su antiguo poder zarista sobre las antiguas repúblicas. Así que no sé a qué estamos jugando. Lo que está claro es que Rusia está posicionada con el presidente Assad y si alguien tiene algo que decir en contra, pues será mejor que se lo tome muy en serio y se lo piense antes de actuar, porque los rusos no se lo van a pensar 2 veces.
Terminamos hablando de yihadismo. Una banda de contrabandistas presuntamente de origen ruso ha sido neutralizada cuando intentaba vender material nuclear a Daesh. El FBI interceptó en febrero a un traficante que intentaba colocar grandes cantidades de cesio, un metal alcalino que se inflama en contacto con el aire y suficiente para contaminar varias hectáreas, en manos de miembros de Daesh. Según trascendió, el precio de la operación era de 2,5 millones de euros. Afortunadamente, el cliente era un gancho del FBI. Sí, esto no ha pasado a más. Y ahora se ha dado a conocer, esta operación tuvo lugar en febrero, porque simplemente conocían el mercado que hay con energía nuclear sucia. Pues no estamos hablando de un misil balístico, nadie puede robarse de un silo ruso un misil entero y llevárselo en el camión. Pero sí que se puede llevar material radiactivo que puesto encima de una bomba normal pues contamina la zona como si hubiera estallado Chernobyl. Y entonces ahí la gente muere y la gente no puede volver a entrar en la zona durante 20, 30 o 50 años. El efecto psicológico es terrible, casi como de una bomba atómica. Y esto es lo más peligroso de todo, porque se sabe que Daesh no van a poder acceder a la energía nuclear, digamos, protocolaria y balística que pueda tener un país como Irán o Pakistán, etcétera, etcétera. Pero sí que puede acceder a materiales nucleares y a bombas no tan sofisticadas como son las llamadas bombas artesanales, que son las más peligrosas porque estallan de forma indiscriminada sobre la población civil sin apuntar a nadie en particular, y con eso que decir que les importa un bledo a quién matan. Por suerte esto era una trampa, pero demuestra el peligro de lo que se está tratando. Y en este momento se pudo plantar esta trampa porque el FBI persigue desde hace mucho a las bandas en Moldavia y Transnistria, otro territorio perdido en Europa. Está en Europa, Transnistria. Es un territorio que ha declarado unilateralmente su independencia hace unos años, eso que alguien se lo aplique si quiere, y que gobiernan ahí las mafias y hacen negocios de este estilo vendiendo restos sucios, biológicos, atómicos, etcétera, a todo el mundo. Entonces, conocidos la peligrosidad de estas mafias, pues el FBI plantó la trampa, pero eso no quiere decir de que por otra vía los de Daesh no puedan llegar a este mismo material. Todo el mundo sabe que estando entre Irak y Siria, seguramente tendrán acceso a alguna de las armas químicas que no se han destruido, porque pese a los esfuerzos de la agencia internacional esta que recibió el Premio Nobel de la Paz por la destrucción de las armas químicas sirias, no se destruyó todo. Y se pueden fabricar muy fácilmente, muy económicamente, no hace falta grandes dispositivos, simplemente mezclar una serie de componentes que van a hacer que la gente sufra. Ya no es el problema de la gente que mata, sino la gente que sufre heridas que no sanan, dolorosas, deformantes, etcétera, etcétera. Esto es la guerra que tenemos hoy en día. La guerra que nos plantea el Estado Islámico, Yihad o Daesh o como lo quieran llamar, es una guerra que está planteada desde el impacto de las guerras medievales, del dolor máximo, de infligir la degradación, la humillación, aunque para ello utilicen mecanismos aparentemente de alta tecnología como puede ser la energía nuclear o misiles, etcétera, etcétera. Pero el objetivo es crear un Armagedón, crear una guerra al estilo de Conan el Bárbaro, de muerte, de sangre, de sufrimiento, de amputaciones y de miseria para todo este mundo. Gracias, Jorge. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, sí, y vamos a avisarle a los oyentes que como el lunes, todo el mundo sabe, 12 de octubre, pues es el Día de la Hispanidad, así se lo llama en España, en el continente americano recibe varios días,
pues la programación de lunes y martes de Radio Sefarad se mantendrá y solamente a partir del martes a la noche pues aparecerán nuevos programas. Pues así es, ya entonces ya nos vemos el martes de nuevo aquí en Radio Sefarad. Ahora Raquel, con la agenda cultural. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. Me da la sensación de que esto ya lo hemos vivido. No, son noticias culturales. Les decimos la verdad a nuestros oyentes. Dísela. Bueno, pues que hemos tenido un pequeño problema técnico y entonces estamos volviendo a grabar la agenda cultural. Pero bueno, lo haremos todavía mejor, Jordi. Eso es, y esto también es una demostración de que somos humanos. Sé que muchos de ustedes creen que Raquel y yo no lo somos, pero no, sí. También cometemos no somos errores, robots. Aunque parezca increíble, cometemos errores y bueno, no pasa Parece nada. bastante creíble, ¿no? Sí. Bueno, vamos con la agenda. Vamos con la agenda cultural. culturales. Empezamos con un encuentro muy interesante, Jordi, en el que han mantenido el presidente de la Red de Juderías, Luis Martínez Portillo, con el embajador de Israel en España, Daniel Kudner. En este encuentro de presentación, el presidente de la red ha explicado al embajador los proyectos más importantes de la asociación y le ha invitado a visitar los numerosos barrios judíos de nuestro país. A esta reunión también han asistido la portavoz de la embajada, Hamutar Rogel, el jefe de prensa de la legación israelí, Uriel Macías, y la secretaria general de la red, Asunsio Ostad. Todos buenos amigos de Radio Sefarad, como esperamos que también lo sea el embajador con quien nuestro director, Jorge Rosenblum, pues sostuvo una entrevista recientemente. Además de este encuentro al más alto nivel, pues se ha mantenido una reunión de la Comisión del Proyecto de la Red de Juderías de España, Benjamín de Sefarad. Les recordamos a nuestros oyentes que Benjamín de Sefarad es un proyecto que consiste en aportar conocimientos sobre el patrimonio judío en la asignatura de Historia para los alumnos de segundo de ESO y que tú conoces muy bien, Jordi. Sí, lo conozco por otras veces que he estado buscando noticias culturales y efectivamente un proyecto que implica a chicos de secundaria de diferentes ciudades pertenecientes a la red de judería y se trata también de un intercambio que realizan y un poco estudiar la historia también desde la óptica de Sefarad, desde el legado judío en España. Que nos pertenece a todos, no solo a los judíos. Exactamente, como españoles que fueron y que forman parte de la historia de España, sin más, ¿no? Pues en esta reunión se ha realizado un balance de los resultados de la edición piloto del curso 2014-2015 y se han sentado las bases para la edición de este nuevo curso en el cual, en este proyecto, participarán 22 aulas de 15 municipios distintos. 15 municipios, todos de la red de juderías y con esa idea de intercambio. Bueno, fantástico. ¿Con qué seguimos, Raquel? Seguimos con unas jornadas de cultura judía que se van a desarrollar del 13 al 17 de octubre en León. Son las terceras y la cita de este año se celebra bajo el título Judíos de hoy, sefardíes leoneses de ayer. Ofrece un programa de actividades que comienza con la conferencia que pronunciará la prestigiosa biotecnóloga israelí Shirley Kudner. Seguro que el apellido les suena porque además de ser una prestigiosa científica, Shirley Kudner es la esposa del embajador de España, del embajador de Israel en España. Con esta conferencia se abrirá estas terceras jornadas de cultura judía en León. El sábado 17 también habrá una visita a la judería dirigida por el investigador Manuel Carriedo y entre estos 2 días, entre el 13 y el 17, se desarrollarán una decena de actividades que tendrán su eje central en las jornadas de historia que entre el miércoles 14 y el viernes 16 abordarán diferentes aspectos de la cultura judía y el legado sefardí en León, como pues con visitas, catas gastronómicas que, como decimos, Jordi, nunca faltan, y conciertos que completan esta agenda prevista. Estas terceras jornadas de cultura judía en León están promovidas por la Universidad de la Ciudad, la Cámara de la Propiedad Urbana de León y la Sociedad para el Fomento de la Cultura de Amigos del País de León, con la colaboración de la Fundación General de la Universidad de León y de la empresa, la Embajada de Israel en España, la Federación de Comunidades Judías de España y la Asociación de Vecinos de Puente Castro. Ya saben, esta localidad tan vinculada al legado sefardí leonés.
Pues muy bien, me encanta que haya tantas asociaciones, tantos grupos, tantas organizaciones involucradas en esta semana, en esta jornada de la cultura judía. Bueno, no es una semana, casi son 4 días, en León, ¿no? Es fantástico que cada vez se involucren más organizaciones. Y ahora hablamos de un tema que ya les hemos anticipado en Radio Sefarad, esa gira de diferentes voces de la poesía israelí que están realizando por España, como comentábamos antes, Jordi, en plan grupo de rock. Están girando por los toda Rolling. Bueno, pues nos consta que los fans les dejan tranquilos, no sienten no están abrumados. Algún autógrafo firmarán. Seguro. Bueno, hombre. ya saben que han participado estos poetas israelíes en el homenaje que se realizó a León Felipe, el autor del poema Auschwitz, entre muchísimos otros, por supuesto. Y en este caso, estos poetas israelíes van a estar el 13 de octubre a las 7 de la tarde en la Casa Museo Antonio Machado de Sevilla. Aquí se está celebrando un ciclo de poesía internacional para celebrar la llegada de Antonio Machado a la ciudad en 1919, año en el que se creó la Universidad Popular. Bueno, pues después de estar en Salamanca, en Segovia, también estos poetas vendrán a Madrid, estarán en la Casa del Lector hoy, si nos están oyendo, el día 8 de octubre, y el 9 y el 10 en el Festival Internacional de Poesía de Madrid. ¿Y quiénes son estos poetas? Ya les adelantábamos algunos nombres, pero vamos a hacer un repaso rápido, si te parece, Jordi. Claro. Liliana Davi Youri pertenece a la comunidad judía babilónica y promueve su poesía en árabe y hebreo. Barda Genosar es poeta, comisaria de exposiciones y también editora literaria. Gad Kainar es poeta e investigador del teatro israelí, escandinavo y alemán, actor y traductor. No se puede ser casi más nada cosas. más. Mirón Isaacson nació en Haifa en una familia profundamente implicada en la defensa de la lengua hebrea y eso se refleja, como no, en sus más de 10 libros de poemas y 5 de prosa. Margalit Matitiao es quizá la poeta que más nos suena, al menos aquí en Radio Sefarad. Ha sido, como saben, premiada con el premio de la Comunidad Judía de México, el Ateneo de Jaén o el premio del primer ministro de Israel, y su pasado sefardí marca su trayectoria poética. Adina Morjain nació en Bursa, es otra de las poetisas, en Turquía en 1944 y junto a sus padres emigró a Israel, reflejando en su obra el legado judío de Sefarad. Jain Nagid pone el foco en la periferia no heroica de las ciudades satélites que rodean Tel Aviv, un tema que él conoce muy bien porque fue allí donde creció junto a su padre cuando emigraron desde Bucarest. Y por último, Aser Reich pues nos muestra la cultura israelí laica, a pesar de haberse educado en un hogar judío ortodoxo. Como ven, la representación de los poetas es tan variopinta y tan variada como la propia sociedad israelí. Así que si tienen la oportunidad de acercarse a escuchar estas voces de la poesía israelí, les animamos a hacerlo. Muy bien, Raquel, pues muchas gracias una semana más. Digo semana porque ya estamos terminando, ya llega el Shabbat, deseamos Shabbats de Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos. Y con motivo de la fiesta, el 12 de octubre, en España la llamamos la fiesta de la hispanidad. La fiesta de todos los que hablamos la misma lengua, ¿no? Eso es, pues no tendremos noticias el martes, sino será el miércoles, cuando volvamos con la información, digamos, de actualidad. Pero bueno, Raquel y yo estaremos también para darles noticias de los lunes y, por supuesto, tendrán contenidos de todo tipo aquí en Radio Sefarad. Así que nada, Raquel, ya es la segunda vez que nos despedimos. Buen fin de semana y Shabbat Shalom. Nos ha quedado mejor que la anterior. Bueno, nunca se sabrá. Nunca se sabrá. Pero igual ha estado muy bien. Venga, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.